Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José de Cúcuta. De la jornada de la tarde reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Hoy a mis alumnos del grado 11 les traigo la guía número 50 con un tema de repaso de construcción de imagen dada por una lente divergente. ¿Listo? Elemental, fácil. Aquí muestro en primer plano. La gráfica de una lente divergente. Lente porque es transparente, permite el paso de la luz. Al paso de la luz se le llama refracción si solo si sufre una desviación, es decir, refracción es atravesar y sufrir una desviación. En este caso, los rayos refractados, observe, tienen dos tendencias. Si la lente es convergente, por decir algo, los rayos entonces se acercan a este eje principal. ¿Listo? Al eje principal. Pero si la lente es divergente, pues los rayos refractados tienden a alejarse, a abrirse del eje principal. Las lentes divergentes se le conoce también como lentes delgadas, por ser delgadas en la parte central, lentes negativos. Las lentes divergentes solamente producen un tipo de imagen que es muy similar en las características a los espejos convexos, lo que botan los espejos convexos, teniendo claro que una cosa es los espejos convexos, que es reflexión de la luz, y otra cosa es las lentes divergentes, que es refracción de la luz. Dos fenómenos totalmente diferentes. Entonces, empiezo primeramente a mostrar las partes de la lente. Ahí está el eje principal. Tiene dos centros de curvatura equidistante. Observe. ¿Por qué? Porque cada centro es el causante de esta cara, de esta parte esférica de la lente. El punto nervio, el punto central, el eje central imaginario, punto óptico. Entre el centro de curvatura y el punto óptico está un punto central o dos puntos centrales llamado foco, porque tiene dos focos, observe también, equidistantes. ¿Listo? La lente se puede colocar en cualquiera de los dos lados arbitrariamente porque es transparente. Tomé este lado, aquí está el objeto, lo coloqué exactamente en el punto focal. Por lo tanto, el otro lado es el campo de la refracción. Observe, por aquí tiene que ocurrir la refracción. Y si la imagen sale en este caso, pues va a ser una imagen real. Pero si la imagen sale en este campo va a producirse y se va a llamar una imagen virtual. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es repasar la gráfica. Coloco el objeto, o colocamos el objeto en el foco exactamente, y trazo el primer rayo, número 1, leí un número ahí, RP, que significa rayo paralelo porque es paralelo al eje principal. Observe, es paralelo, y todo rayo paralelo se refleja o se refracta pasando por el foco. En este caso se refracta, pero como la lente es divergente, entonces se abre, se desvía, ojo, del eje principal. Y aquí hace su refracción, llega acá y se abre. Aquí quedó 1'. ¿Por qué esa dirección? Porque el rayo tuvo en cuenta el foco. Mire el foco, por eso se llama. Ojo, todo rayo paralelo se refleja o se refracta pasando por el foco. Entonces, este sería 1'' si lo necesitamos, que es el contrario de 1'. Y el segundo y último rayo sería el rayo focal, el número 2. RF pasa a la cabeza, el tamaño del objeto.
llega hasta ahí, observe hasta el eje nervio central, pero va dirigido al foco, observe. Listo, por eso se le llama rayo focal. ¿Por qué tomamos esa dirección con este foco? Porque este foco ya está ocupado. ¿Listo? Ahí no hay nada que hacer. Entonces cuando el rayo de luz llega aquí al nervio, al eje imaginario central, entonces él se desvía y sale paralelamente al eje principal, y ese es el número 2'. ¿Quién es 1'? Es la refracción de 1. ¿Y quién es 2'? Es la refracción de 2. ¿Quién es 1'? Rayo paralelo. ¿Quién es 2'? Rayo focal. Observe que como no se cortaron, entonces toca tomar los rayos contrarios. 1', mírelo acá, y 2', mírelo acá. Y se produce el corte entre 1', y 2', mírelo acá, y ahí se forma la imagen. Observemos que la imagen, el tamaño es menor que el objeto, y que la imagen sale a una distancia menor que la distancia focal. Es la mitad exactamente. ¿Listo? Entonces, con esa aclaración, la parte operacional, la parte matemática es muy simple. ¿Listo? Entonces, dice, repaso de las lentes divergentes. Elemental. Listo, es repaso porque ya lo vimos. Lentes divergentes, hablando en un lenguaje sencillo. Ojo, observe, todos los rayos refractados se desvían alejándose del eje principal. O sea que si la lente es convergente, se acercan, se refractan acercándose al eje principal. Ya lo vimos en la guía anterior. Los conceptos elementales de los rayos. Rayo paralelo a tener en cuenta. RP lo llamé número 1. Llega paralelo, observe, al eje principal. Punto y coma. Se refracta, en este caso porque es lente, o se refleja, si fuera un espejo, pasando por el foco, y a ese lo llamamos 1'. El segundo rayo, llamado rayo focal, RF, número 2 le di, llega pasando por ¿dónde? Por el foco. Se refracta, observe, o se refleja, si es espejo, paralelamente al eje principal, y le dimos 2'. 1' y 2', si se cortan, se forman imagen real. ¿Listo? Si no se cortan ellos, entonces tengo que llamar a los auxiliares. 1', que es el contrario, 2', que es el contrario de 2', hacerlos cortar, entonces sería una imagen virtual. Aquí está precisamente la nota, mire. Nota. El 1'' es el contrario de 1', correcto. Y el 2'' es el contrario de 2'. Observe los datos de este problema que no le di enunciado, pero se entiende muy fácil. Le colocamos en enunciado. Un objeto de 10 centímetros de tamaño se coloca a 30 centímetros de una lente divergente. Aplica también para espejos convexos, repito, cuyo radio de curvatura es 60 centímetros. El foco es la mitad, el radio y el foco son negativos, lo tomé negativo, el foco debe ser menos 30 centímetros. Calcular, ojo, gráficamente y analíticamente, esto se llama posición de su I, posición, y esto se llama tamaño de quién, de la imagen. Estas dos incógnitas. Calcular gráficamente y analíticamente la posición que es de su I y el tamaño que es TI. Listo, elemental. ¿Qué clase de imagen producen las lentes divergentes? Solamente produce un solo tipo de imagen, que es siempre virtual, menor y directa, que es en las características igual a la que producen los espejos convexos. ¿Cómo es? Virtual, menor y directa. Listo, entonces observe acá. El corte de 1' y 2' producen una imagen real. Eso es importante tener en cuenta, elemental. El corte entonces de 1''. ¿Cuándo actúan ellos? Cuando estos dos no se pueden cortar. Entonces el contrario.
1'' y 2'' producen una imagen virtual, elemental. Ahí están las dos fórmulas básicas de la óptica: 1 sobre D sub O más 1 sobre D sub I sobre 1 sobre F, 1 sobre distancia objeto más 1 sobre distancia imagen más 1 sobre la distancia focal. Y la segunda, menos, trae esa fórmula, menos distancia imagen por el tamaño del objeto debe ser igual a distancia objeto por el tamaño de la imagen. No se nos olvide, asterisco, mire, aquí le resalto con esa fórmula, con esa condición, perdón, solamente producen un solo tipo de imagen virtual menor y directa. ¿Quién? Las lentes divergentes y los espejos convexos. En cambio, las lentes convergentes y los espejos cóncavos producen 4 o 5 imágenes. ¿Recuerdan? Bueno, desarrollo. Tomo la parte matemática, 1 sobre D sub O más 1 sobre D sub I, 1 sobre F, todo. Observe, voy a despejar D sub I, que es la incógnita. Que está sumando lo mando a restar, me queda 1 sobre F menos 1 sobre D sub O, mírelo. Voy a reemplazar el foco, vale 30, pero debo tomarlo con signo negativo. D sub O vale 30 también. Listo, voy a reemplazar acá, mírelo. 1 sobre D sub I igual a 1 sobre menos 30 menos 1 sobre 30. Observe esta resta. Menos por más da menos, menos y menos me da menos. Común denominador 30, menos 1 y menos 1 me da menos 2, elemental. Despejo en cruza D sub I. Entonces 30 por 1, observe, mire, menos 2 veces D sub I. Y despejo D sub I, menos 2 que está multiplicando lo mando a dividir y me queda que D sub I es igual a menos 15. Pero ¿qué es ese menos? Ese menos es un indicativo que me dice que la imagen es virtual, porque no hay distancias negativas. Observen. Y segundo ecuación, la segunda, menos DI por TO igual a DO por TI. Ojo, despejo el tamaño de la imagen. Que está multiplicando lo mando a dividir y reemplazo menos, que trae esta fórmula, y D sub I trae otro menos. Observe. Y lo metemos acá, menos y menos por el tamaño que es 10 sobre la distancia que es 30, haciendo operaciones. Menos por menos me da más, por 10 me da 150 sobre 30 me da 5, todo me da positivo, 5 centímetros. Es el tamaño de la imagen, o sea que es menor porque la del objeto era 10 centímetros. Observe, tamaño del objeto 10 y salió signo positivo. La fórmula me dice que entonces es directa y menor. ¿Qué clase de imagen produce? Virtual, menor y directa. Como lo hayamos anunciado desde un principio, virtual, menor, directa son las características de la imagen que produce una lente, observe, divergente y un espejo convexo, y no produce sino un solo tipo de imagen donde coloquen el objeto. Bueno, chao, bendiciones en Cristo, amén, amén. Disfruten los PDF, los videos y asistir a clase presencial. Bendiciones en Cristo, amén, amén.